Bienvenidos a esta presentación de los rostros de Nueva Esperanza, un encuentro sensorial con los seres que habitaron la sabana de Bogotá. Es un proyecto de investigación-creación que se pretende desarrollar para el Museo de Pasca y el Museo de Nueva Esperanza del Sistema Uniminuto. Eh, pues esta es una bienvenida precisamente al mundo de la creatividad, para un encuentro con nuestros antepasados porque dentro de las necesidades que hemos encontrado explorando precisamente en los contornos sociorrelacionales de los museos y en sus colecciones y en la forma en que se presentan, nos pudimos dar cuenta que a pesar de que tiene un público bastante amplio, estos públicos y en especial los que tienen que ver con las escuelas, con jóvenes, con niños y adultos mayores, desean una interacción mucho más amplia con los espacios, más allá de estar visualizando los objetos como siempre se hace en cualquiera uno de los museos o escuchando la guía de de quienes los orientan. Entonces se pretende en ese orden de ideas diseñar una experiencia interactiva e inmersiva en el espacio del Museo Arqueológico Nueva Esperanza y en el Museo de Historia y Ciencias Naturales de Pasca, que sea precisamente eso, una facilidad de encontrar en la interacción con esos seres del pasado que normalmente nos cuentan que existieron pero que no sabemos cómo son, a través de un proceso de experimentación, de interpretación y reinterpretación sobre la reconstrucción corporocultural bajo modelación de 3D y uso de elementos analógico-digitales. Aquí se pretende responder una pregunta y es cómo el diseño de una experiencia sensorial permite la generación de conocimientos propios asociados a los temas centrales de una exposición museológica en donde la ciencia, el arte y la tecnología se interconectan para poder hacer un proceso de aprendizaje significativo. Entonces, teniendo eso en cuenta, creamos los siguientes objetivos. Objetivo general, diseñar una experiencia sensorial que permita la generación de sensaciones y la incorporación de elementos artísticos, científicos, tecnológicos a partir de la reconstrucción corporal de tres individuos encontrados en el yacimiento Nueva Esperanza y una momia de la comunidad muisca en el Museo de Historia y Ciencias Naturales de Pasca. De aquí se derivan tres objetivos. El primero es interpretar los elementos constitutivos de la composición anatómica y cultural de cuatro individuos de la comunidad muisca para su posible resignificación y reinterpretación extensiva en los elementos sensoriales. Segundo, evaluar procesos creativos y de composición artística conforme a las implicaciones creativas en el proceso de desarrollo de la creación de la obra, que sean obviamente de carácter inmersivo, y compilar saberes, habilidades y destrezas desarrolladas a través del proceso de creación y del desarrollo de la obra que permita también esa nueva experiencia en el campo museológico. Teniendo en cuenta también esto, podemos decir que la inspiración, ya para poder empezar a trabajar el tema, la inspiración y el punto de partida para poder empezar a generar nuestras ideas, tiene que ver con varios elementos claves. En este orden de ideas, uno de ellos se asocia al concepto de Networked Image, postulado por Prada en 2023, que tiene que ver con el manejo de las redes, las imágenes en el mundo digital y en el mundo interconectado contemporáneo, que se asocia principalmente a ese manejo de todo lo que tiene que ver con los nuevos usos de lo que tiene que ver con la cultura digital. Las teorías museológicas, trabajada por Brulos Suárez en un artículo en 2021 y 2020, dos documentos que uno recoge precisamente los encuentros de directores museológicos en diferentes espacios de Latinoamérica y de Norteamérica también, donde se analiza cómo se deben ver unas nuevas políticas y unas nuevas perspectivas acerca del manejo de lo que son los museos y cómo hay una perspectiva de colonial que apropia esos sentidos de los museos de una forma distinta, dándole un nuevo sentido también, especialmente a los seres humanos que de una u otra manera se encuentran allí expuestos. La representación humana y sistemas simbólicos, trabajada por Sigl, Frank Comp, Webb
y Andrus en 2014, por Delgado 2023 y Sánchez Montaño en 2023 también, que tiene que ver cómo nosotros hacemos un acervo de elementos simbólicos dentro de la reconfiguración de las muestras, eh, de las muestras y representaciones de los seres humanos. De tal manera que no solamente es el vestuario, no solamente es la representación física, sino también es todo lo que lo compone alrededor, que también se une con las identidades sensibles y corporculturales manejadas por Jiménez, Giteres y Preiro en 2023 y la teoría de las cinco pieles de Martins Chao y Araujo Rodríguez, hablando precisamente de esa teoría que postuló hace muchos años Friedrich Hundertwasser, en el que se acoge precisamente el tema de los ropajes, el tema del escenario, el tema de los contextos, el tema de la decoración en la configuración de una persona, y que luego Delgado, Barajón, Lara, García Vega, Martínez Borda y de la Fuente Prieto asocian precisamente con la construcción de esos o la representación de esos seres humanos que no son solamente un objeto, sino que en un museo cobran vida también y deberían cobrar vida y ser también seres de respeto en ese orden de ideas. Para poder llegar a, eso, a trabajar esos elementos y consolidarlos en una perspectiva visual y práctica, hemos pensado en técnicas de reconstrucción anatómica trabajadas por Alcázar Ramírez y Santiago, 2023, Hernández Manrique, González Mendoza, Vilquis, Méndez Ruiz y Pérez Guerrero en 2023 y Leone en 2023 también, que trabajan las técnicas de reconstrucción y reconfiguración de seres humanos a partir de yacimientos óseos a través de modelación 3D y a través de modelos anatómicos analógicos también, que no solamente buscan la reconstrucción propia del cuerpo, sino que además de eso van más allá. No es solamente darle la forma, sino cómo se sentía quizás, cómo se veía a partir de las interacciones con su contexto. Eso aplicado a las técnicas de representación y reinterpretación cultural de Delgado A de 2023 también. Aquí ya empieza la parte metodológica, porque teniendo en cuenta esos elementos técnicos encontrados en la literatura, más los elementos teóricos y conceptuales, la experiencia como herramienta metodológica nos lleva a nosotros a pensarnos en un proceso netamente experiencial basado en el art thinking y en el design thinking, que tienen todo un proceso de modelación, testeo y recuperación de información basada en la ideación inicial y el encuentro con los actores que manifiestan la necesidad. En este caso tenemos 5 fases especificadas basadas precisamente en ese design thinking, y son los diálogos y comprensiones de la necesidad, un proceso de ideación, un proceso de diseño y dimensionamiento, un ajuste artístico de los patrones a nivel interpretativo, que es el primer testeo. Luego encontramos una reconfiguración y finalización del diseño en forma dialógica, que es el testeo definitivo, es decir, la puesta ya en escena, y una evolución creativa, que son las conclusiones, pero también dialogada con todos los actores que han participado en el proceso. Haciendo una recopilación de estos de una forma mixta con diferentes instrumentos, específicamente trabajados desde la experimentación artística y la técnica de la deriva como medio que busca precisamente encontrar esos altibajos con unos instrumentos específicamente diseñados para ello en el proceso de creación, y la técnica del art propel y de la comunicación en activa, que permiten, por un lado, encontrar los resultados artísticos derivados del ejercicio creativo y de la comunicación en activa en cuanto a la forma en que se va documentando todo de una manera comunicativa y dialógica con los actores que están haciendo una mapificación y una narración visual del proceso. Para ello tenemos los siguientes recursos y actividades. Dentro de las actividades establecimos como grandes elementos la adquisición de datos, un proceso de preproducción, producción y postproducción, un proceso de modelación 3D con software libre, la elaboración de la escultura física, la recreación artística y la generación de diogramas. En todo este proceso tenemos ya unas fechas establecidas que se han podido cumplir hasta cierto punto. Hay otras que se encuentran en desarrollo. Dentro de los recursos distribuimos 3 grandes grupos: los recursos humanos, los recursos técnicos tecnológicos y recursos físicos. Los que más grande cantidad de recursos de
de financiación requieren, pues son precisamente los recursos humanos, porque nos basamos es en el talento de los artistas que están haciendo el proceso, porque el resto, lo que tiene que ver con lo tecnológico y los recursos físicos, realmente corresponden a un costo mucho menor, entre otros porque se trabaja con software libre, con plataformas de libre acceso. Por último, como productos tenemos tres personajes creados mediante técnicas de modelado 3D analógico digital, una momia reconstruida en capas como prototipo didáctico y una narrativa interactiva a manera de dioramas, certificados por una entidad museológica como obra artística. Dos artículos de investigación publicados en revista indexada Scopus y un libro producto de investigación, un certificado de presentación de obra artística, producto de investigación, creación de orden internacional. Los resultados que llevamos en este momento son precisamente los procesos de modelación. Hemos encontrado ejercicios de integración entre las diferentes técnicas que hemos explorado y a partir de eso hemos encontrado posibilidades de aplicación que nos facilitan abrir este campo a unos amplios saberes, mucho más allá de lo que estábamos pensando en la primera instancia. Muchas gracias.